todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprenden. Con ustedes, Sofía Badel y Cani Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro, Analizar, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill. Si te va gustando lo que estás escuchando, danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast Live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior, realiza un autoanálisis al menos una vez al año y que lo audite una persona que no te permita mentir. Eres parte de un sistema capitalista e industria que nace de la riqueza y te brindan riqueza. No puedes eludir la ley de la economía. Siempre debes dar algo a cambio. Ahora continuaremos con el capítulo número 8. Decisión. El dominio de la demora, el séptimo paso hacia la riqueza. Un análisis preciso de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso reveló el hecho de que la falta de decisión era una de las primeras de la lista de las 30 principales causas del fracaso. No se trata de una simple enunciación de una teoría, sino de un hecho real. La demora, concepto opuesto a la decisión, es un habitual enemigo que prácticamente todo ser humano debe conquistar. El lector, o en este caso el oyente, tendrá la oportunidad de analizar su capacidad de alcanzar decisiones rápidas y definidas cuando termine de leer u escuchar este libro y esté preparado para empezar a poner en práctica los principios que se describen en él. El análisis de varios centenares de personas que habían acumulado fortunas que superaban generosamente el $1.000.000 reveló el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de llegar a decisiones de forma inmediata y de cambiarlas lentamente. Las personas que no logran acumular riquezas, sin ninguna excepción, tienen el hábito de tomar decisiones muy lentamente, si es que llegan a tomar algunas, y de cambiarlas con mucha rapidez y frecuencia. Una de las cualidades más sobresalientes de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidamente y de forma definitiva, y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el Sr. Ford que le dio la reputación de ser una persona obstinada. Fue esta cualidad la que estimuló al Sr. Ford a seguir fabricando su famoso modelo T, el coche más feo del mundo, cuando todos sus asesores y muchos de los compradores del coche estaban instándolo a que lo cambiara. Quizás el Sr. Ford tardó demasiado tiempo en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que su firmeza ante las decisiones le trajo una gran fortuna antes de que el cambio del modelo se convirtiera en una necesidad. No tengo ninguna duda de que la seguridad de Ford en sus decisiones asumía las proporciones de la obstinación, pero esta cualidad es preferible a la lentitud en la toma de decisiones y la rapidez en su modificación. La mayoría de las personas que no logran acumular el dinero suficiente para cubrir sus necesidades generalmente son personas que se dejan influenciar con facilidad por las opiniones de los demás. Permiten que los periódicos y sus vecinos chismosos piensen por ellos. Las opiniones son los productos más baratos de la tierra. Todos tenemos un montón de opiniones listas para ser destacado por cualquiera que los acepte. Si uno está influido por opiniones cuando toma decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa y mucho menos en la que consiste en convertir su propio deseo en dinero. Si uno está influido por las opiniones de los demás, al final terminará no teniendo ningún deseo propio. Cuando uno empieza a poner en práctica los principios descritos aquí, es aconsejable guiarse por los propios consejos, tomar sus propias decisiones y permanecer fieles a ellas. No debe confiar en nadie más que en los miembros de su equipo maestro y debe estar muy seguro de que la selección de su equipo solo escoge a aquellos que simpaticen y estén en completa armonía con su propósito. Los amigos íntimos y los familiares, aunque no lo hacen intencionalmente, a menudo perjudican a uno con opiniones y a veces lo ridiculizan tratando de ser graciosos. Miles de hombres y mujeres tienen complejo de inferioridad durante toda su vida porque alguien,
bien interesado pero ignorante, destruyó su confianza con opiniones o poniéndolos en ridículo. Uno tiene su propia mente y su propio cerebro. Debe usarlos y tomar sus propias decisiones. Si necesita datos o información de otras personas para poder tomar decisiones, tal y como probablemente requerirá en muchas ocasiones, debe adquirir estos datos u obtener la información que necesita discretamente y sin revelar su propósito. Una característica de las personas que tienen solo un conocimiento ligero o elemental de un tema es que intentan dar la impresión de que saben mucho acerca de este. Estas personas... Perdón. Pasa muy seguido. Sí. Estas personas generalmente hablan demasiado y escuchan muy poco. Y utilizan palabras. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cuando ustedes escuchan que una persona está echando un cuento con palabras muy aparentemente técnicas, abro comillas, cierro comillas, ese no sabe qué carras son los que tal. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada si lo que desea es adquirir el hábito de tomar decisiones rápidamente. Aquellos que hablan demasiado suelen hacer muy poco. Si uno habla de más de lo que es capaz de escuchar, no solo se está privando de muchas oportunidades de acumular un conocimiento útil, sino que también está revelando sus planes y propósitos a personas que se deleitarán tratando de anularlo porque le tienen envidia. El lector, o en este caso el oyente, debe recordar también que cada vez que abre la boca en presencia de una persona que tiene un gran conocimiento, le está mostrando la existencia precisa de su conocimiento o su falta de él. La auténtica sabiduría normalmente es conspicua a través de la modestia y el silencio. Cabe tener presente el hecho de que toda persona con quien nos asociemos está, como nosotros, buscando la oportunidad de acumular dinero. Si hablamos de nuestros planes con demasiada libertad, tal vez nos sorprendamos cuando descubramos que otra persona se nos ha adelantado porque ha puesto en marcha antes que nosotros los planes de los que hemos hablado tan imprudentemente. Debemos permitir que una de nuestras primeras decisiones sea la de mantener la boca cerrada y los oídos y ojos bien abiertos. Un recordatorio para seguir este consejo es que puede ser de gran utilidad consciente en copiar el siguiente refrán en letras grandes y colocarlo en algún lugar donde uno pueda leerlo diariamente. Dígale al mundo lo que pretende hacer, pero primero muéstreselo. Dígale al mundo lo que pretende hacer, pero primero muéstrenselo. Hay que escribirlo bien en grande y leerlo todos los días. Este equivalente a decir que las acciones y no las palabras son lo que importa. Libertad o muerte sobre una decisión. Pam, pam, pam. El valor de las decisiones depende del coraje necesario para tomarlas. Las grandes decisiones que permitieron la fundación de la civilización se lograron a base de asumir grandes riesgos y con frecuencia implicaba la posibilidad de morir. Lincoln tomó la decisión de promulgar su famosa Proclamación de Emancipación que dio libertad a las personas de color de Estados Unidos, con el pleno conocimiento de que su actuación haría que miles de amigos y partidarios políticos se pusieran en su contra. También sabía que esta proclamación significaría la muerte de miles de hombres en el campo de batalla. Al final, a Lincoln le costó la vida. Para ello fue necesario coraje. La decisión de Sócrates de beberse la cicuta en lugar de comprometerse con su creencia personal fue una decisión que requirió coraje. Se adelantó 1000 años a su tiempo y otorgó a las personas todavía no natas el derecho de la libertad de pensamiento y de expresión. La decisión del general Robert E. Lee de abandonar la Unión y tomar partido por la causa del Sur también fue una acción valiente. Pues bien,
Sabía que podía costarle la vida y que seguramente también le costaría la vida de otras personas. Pero la mayor decisión de todos los tiempos, en los que concierne a todo ciudadano estadounidense, fue la que tomó el 4 de julio de 1777 en Filadelfia, cuando 56 hombres firmaron el documento que, como muy bien sabían, podía otorgar libertad a todos los estadounidenses, o bien dejarlos a cada uno de los 56 hombres colgados en la horca. Seguramente el lector, en este caso el oyente, haya oído hablar de este famoso documento, pero tal vez no haya extraído de él la gran lección de logros personales que tan claramente enseñaba. Todos los estadounidenses recordamos la fecha de esta trascendental decisión, pero pocos de nosotros somos conscientes de la valentía que supuso. Recordamos nuestra historia tal y como nos las enseñaron. Recordamos las fechas y los nombres de los hombres que lucharon. Recordamos Valley Forge y Yorktown. Recordamos a George Washington y a Charlie Cornwallis, pero apenas sabemos nada acerca de las verdaderas fuerzas que habían tras esos hombres. Los nombres, las fechas y lugares, y todavía sabemos menos sobre este poder intangible que nos aseguró la libertad mucho antes que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Leemos la historia de la revolución e imaginamos erróneamente que George Washington fue el padre de nuestra patria, que fue él quien nos consiguió nuestra libertad, cuando en realidad Washington solo fue un personaje secundario, porque la victoria de sus ejércitos ya estaba asegurada mucho antes que Charles Cornwallis se rindiera. No se trata de robarle a Washington la gloria que tanto se merece, sino más bien se trata de prestar mayor atención al sorprendente poder que fue verdadera causa de su victoria. Puede calificarse de tragedia el hecho de que los escritores de la historia hayan pasado completamente por alto la más mínima referencia al irresistible poder que dio nacimiento y libertad a la nación destinada a fijar nuevos criterios de independencia para todos los habitantes de la tierra. Digo que es una tragedia porque es el mismísimo poder que debe utilizar cada individuo para superar las dificultades de la vida y obligar a ésta a pagarle el precio que exige. Revisemos brevemente los acontecimientos que dieron nacimiento a este poder. La historia empieza con un incidente en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos estaban patrullando las calles y amenazaban a los ciudadanos abiertamente con su presencia. Los colonos se molestaban al ver a hombres armados caminar entre ellos. Empezaron a expresar públicamente su resentimiento, lanzando piedras e insultando a los soldados que se marchaban hasta que el oficial al mando dio la orden: calen bayonetas, carguen. La batalla había empezado y dio como resultado muchas muertes y hombres heridos. El incidente provocó tal resentimiento en la Asamblea Provincial, compuesta por los colonos prominentes, convocó a una reunión con el propósito de tomar medidas concretas. Dos de los miembros de esta asamblea eran John Hancock y Samuel Adams. ¿Cuánto han perdurado sus nombres? Hablaron con valentía y declararon que debían emprender alguna acción para expulsar a los soldados británicos de Boston. Debemos recordar que fue una decisión
en la mente de dos hombres, lo que podían perfectamente considerarse el inicio de la libertad de la que ahora gozamos en Estados Unidos. Y también que dicha decisión requirió fe y coraje, pues fue una decisión peligrosa. Antes de que la asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia, Hutchinson, para pedirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada y las tropas abandonaron Boston. Pero el incidente no había concluido. Había provocado una situación que estaba destinada a cambiar completamente el rumbo de la civilización. No es extraño que los grandes cambios como la Revolución estadounidense y la Guerra Mundial con frecuencia se inicien en circunstancias que parecen insignificantes. También es interesante observar que estos importantes cambios a menudo empiezan de forma de una decisión concreta en las mentes de un número relativamente pequeño de personas. Pocos de nosotros conocemos lo suficientemente bien la historia de nuestro país como para darnos cuenta que John Hancock, Samuel Adams y Richard Henry Lee, de la provincia de Virginia, fueron los verdaderos padres de nuestra nación. Richard Henry Lee fue un elemento importante en esta historia por el hecho de que él y Samuel Adams se comunicaban con frecuencia por correspondencia y compartían libremente sus temores y esperanzas respecto al bienestar de los habitantes de sus provincias. A raíz de esta práctica, Adams concibió la idea de que el intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podía ayudar a lograr la coordinación de los esfuerzos tan sumamente necesaria para la solución de sus problemas. 2 años después del conflicto de los soldados en Boston, marzo de 1772, Adams presentó su idea en la asamblea en forma de una moción para que se estableciera un comité de correspondencia entre las colonias. Los corresponsables nombrados en cada una de ellas, con el propósito de lograr una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. Cabe advertir bien este incidente. Fue el inicio de la organización del extenso poder destinado a otorgarnos libertad a los estadounidenses. El equipo maestro que ya se había constituido lo componían Adams, Lee y Hancock. Le dio además que si ustedes acuerdan sobre la tierra aquellos que piden, mi Padre que está en el cielo se los otorgará. El comité de correspondencia se organizó. Cabe observar que esta acción proporcionó la manera de aumentar el poder del grupo maestro a base de añadirle hombres de todas las colonias. Este procedimiento constituyó la primera planificación organizada de los contrariados colonos. En la unión está la fuerza. Los ciudadanos de las colonias habían estado librando batallas desorganizadas contra los soldados británicos por medio de incidentes similares a los de la masacre de Boston, pero no habían logrado ningún beneficio. Sus quejas individuales no se habían consolidado bajo un equipo maestro. Ningún grupo de individuos se había unido con sus corazones, mentes, almas y cuerpo para llegar a una decisión concreta de sentar sus dificultades con los británicos de una vez por todas hasta que se juntaron Adams, Hancock y Lee. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron sin hacer nada. Ellos también llevaron a cabo una planificación y formaron equipos de trabajo por su propia cuenta, con la ventaja de contar con el respaldo del dinero y un ejército organizado. La corona nombró a Gage para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts.
Una de las primeras acciones del nuevo gobernador, motivado por el miedo, fue enviar un mensajero para que hablara con Samuel Adams con el propósito de tratar de detener su oposición. Podemos comprender mejor la naturaleza de lo que ocurrió si citamos la conversación que mantuvieron el coronel Fenton, el mensajero enviado por Gage y Adams. Coronel Felton, el gobernador Gage me ha utilizado para asegurarle, señor Adams, que el gobernador se ha dotado de grandes poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intentó ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que abandone su oposición a las medidas de gobierno. El gobernador le aconseja, señor, que no siga disgustando a su majestad. Su conducta lo hace responsable de las sanciones previstas de la ley Enrique VIII, por la cual puede enviarse a personas a Inglaterra para ser juzgadas por traición y encarceladas a discreción del gobernador de una provincia. Pero si cambia su línea política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también habrá las paces con el rey. Samuel Adams tuvo que escoger entre dos decisiones. Salud. Podía ceder en su oposición y recibir recompensas personales, o podía continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Sin duda, había llegado el momento en que Adams se vio obligado a tomar instantáneamente una decisión que podía costarle la vida. Para la mayoría de las personas habría sido difícil tomar una decisión así. La mayoría habría respondido de manera evasiva, pero Adams no. Insistió en el coronel Felton, bajo la palabra del honor, que le transmitiera al gobernador su respuesta repitiendo exactamente la misma que él le dijera. Respuesta de Adams. Dígale al gobernador Gage que confío en que desde hace mucho tiempo estoy en paz con el rey de los reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi patria. Y dígale al gobernador Gage que Samuel Adams le aconseja que deje de ofender los sentimientos de un pueblo exasperado. Parece innecesario hacer algún comentario respecto al carácter de ese hombre. A todos los que leemos este sorprendente mensaje nos debe resultar obvio que su emisor poseía una lealtad de primer orden. Esto es importante. Los chantajistas y los políticos deshonestos han denigrado el honor por el que murieron algunos hombres como Adams. Cuando el gobernador recibió la respuesta cáustica de Adams, montó en cólera y promulgó una proclamación en la que decía: el abajo firmante, en nombre de su majestad, ofrece y promete su más cortés perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de los súbditos prácticos. Las únicas expresiones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas son de una naturaleza demasiado malvada como para admitir cualquier otra consideración que la de un acuerdo castigo. Podríamos decir en la jerga actual que Adams y Hancock estaban en un aprieto. La amenaza del airado gobernador obligó a los hombres a tomar otra decisión igualmente peligrosa. Provocaron apresuradamente una reunión secreta con sus seguidores más fieles. Aquí, el equipo maestro comenzó a adquirir impulso. Cuando empezó la reunión, Adams cerró la puerta con llave.
Se puso la llave en el bolsillo e informó a todos los presentes que era preciso organizar un congreso de los colonos y que ningún hombre debía abandonar la sala hasta que se hubiese tomado una decisión al respecto. Hubo mucho entusiasmo. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo, un temor muy típico del ser humano. Algunos expresaron grandes dudas respecto a las prudencias de tomar una decisión tan definitiva de desafiar a la corona. Encerrados en aquella sala habían dos hombres inmunes al miedo, ciegos ante la posibilidad del fracaso: Hancock y Adams, por medio de la influencia de sus mentores. Los demás fueron persuadidos para aceptar que debían establecer acuerdos con el comité correspondiente para convocar el primer Congreso Continental que se iba a celebrar en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Cabe recordar esta fecha. Es más importante que el 4 de julio de 1776. Si no se hubiese tomado la decisión de convocar un Congreso Continental, no se hubiese firmado la Declaración de Independencia. Antes de la primera reunión del nuevo Congreso, otro líder de la sección distinta del país estaba sumido en la tarea de publicar una visión sucinta de los hechos de la América británica. Era Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuya relación con el señor Dunmore, representante de la colonia de Virginia, era tan tensa como la de Hancock o Adams con su gobernador. Poco tiempo después de publicar su famosa visión sucinta de los derechos de la América británica, a Jefferson lo informaron de que se lo acusaba por alta traición contra el gobierno de su majestad. Motivado por la amenaza, con un compañero de Jefferson, Patrick Henry, expuso con claridad lo que pensaba y concluyó sus observaciones con una frase que siempre seguirá siendo un clásico: si esto es traición, que sea la mayor de todas. Fueron hombres así quienes, sin poder, sin autoridad, sin un ejército y sin dinero, tomaron asiento en una solemne consideración del destino de las colonias al inicio de la apertura del primer Congreso Continental, y en continuos intervalos de 2 años hasta el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y ante el asombro de la asamblea planteó su moción: caballeros, presento la moción de que estas colonias unidas sean y deban ser por derecho estados libres e independientes, que sean absueltas de toda alianza con la corona británica y que toda conexión política entre ellos y el Reino Unido esté y debiera estar totalmente disuelta. La sorprendente moción de Lee fue debatida tan fervorosamente y extensamente que empezó a perder la paciencia. Finalmente, tras varios días de discusión, ocupó de nuevo el estrado y declaró con un tono de voz claro y firme: señor presidente, hemos discutido el asunto durante varios días. Es el único camino que podemos seguir. ¿Por qué entonces retrasarlo más? ¿Por qué seguimos discutiendo? Dejemos que este feliz día de nacimiento de una república americana, que se levante no para devastar ni conquistar, sino para establecer el reino de la paz y de la ley. Europa tiene los ojos puestos en nosotros. Nos exige ser un ejemplo con vida de la libertad, que pueda servir de contraste para que la felicidad de los ciudadanos de la tiranía siempre creciente. Antes de que se votara su moción, Lee tuvo que regresar a Virginia por una grave enfermedad familiar, pero antes de marcharse dejó la causa a manos de su amigo Thomas Jefferson,
que le prometió luchar hasta que se lograra una acción favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Hancock, señaló a Jefferson como presidente de un comité para preparar la Declaración de Independencia. El comité trabajó de forma ardua y prolongada en la redacción de un documento que significaría, cuando lo aceptara el Congreso, que toda persona que lo firmara estaría firmando su propia pena de muerte en caso de que las colonias perdieran la lucha, que sin lugar a dudas iba a estallar entre ellas y el Reino Unido. El documento se terminó de redactar y el 28 de junio se leyó la versión original en el Congreso. Durante varios días se debatió, modificó y preparó su versión definitiva. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson estaba de pie frente a la Asamblea y sin temor leyó la decisión más importante jamás plasmada en un papel. Cuando en el transcurso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos que lo han mantenido unido con otro y asumir entre los poderes de la tierra un puesto separado e igual al que las leyes naturales y divinas les dan derecho, un respeto decente por las opiniones de la humanidad requieren que ese pueblo declare las causas que lo impulsaron a la separación. Cuando Jefferson terminó de leer, votaron la aprobación del documento y los 56 hombres lo firmaron, jugándose su propia vida en la decisión de escribir su nombre. Con esa decisión surgió una nación destinada a proporcionarle eternamente a la humanidad el privilegio de tomar decisiones. Las personas que pueden solucionar sus problemas personales y ganarse niveles más elevados de la riqueza material solo por medio de decisiones tomadas con un espíritu de fe similar. No nos permitamos olvidar esto. Es conveniente analizar los acontecimientos que llevaron a la Declaración de Independencia y convencerse de que esta nación, que ahora tiene una posición de respeto y poder dominante entre todas las naciones del mundo, nació de una decisión tomada por un grupo que consistía en 56 hombres. Nótese bien el hecho de que fue su decisión lo que aseguró el éxito de los ejércitos de Washington, porque el espíritu de ésta se hallaba en el corazón de cada soldado que luchó y sirvió como un poder espiritual que no conoce el fracaso. Nótese también, para lograr un mayor beneficio personal, que el poder que le dio libertad a esta nación es el mismo poder que debe usar cada individuo que quiera alcanzar la autodeterminación. Este poder está compuesto por los principios descritos en este libro. No será difícil detectarlos, por lo menos 6 de estos, en la historia de la Declaración de Independencia: deseo, decisión, fe, perseverancia, equipo maestro y planificación organizada. En esta filosofía puede encontrarse la idea de que el pensamiento, respaldado por un deseo imperioso, tiende a transmutarse en su equivalente físico. Antes de continuar, quisiera indicarle al lector, o en este caso al oyente, que puede encontrar en esta historia y en la de la United States Steel Corporation una descripción perfecta del método por el cual el pensamiento lleva a cabo su sorprendente transformación. En la búsqueda del secreto de este método, el lector o el oyente no debe esperar un milagro, porque no lo encontrará. Solo encontrará las leyes eternas de la naturaleza. Estas leyes están al alcance de cualquier persona que tenga la fe y el coraje de aplicarlas. Pueden emplearse para darle la libertad a una nación o para acumular riquezas. No hay ningún cargo salvo el tiempo necesario para comprenderlas y apropiarse de ellas. Los que alcanzan decisiones rápidas y definitivamente saben lo que quieren y por lo general lo consiguen. Los líderes de cualquier esfera social deciden con rapidez y firmeza. Este es el principal motivo por el que son líderes. El mundo tiene la costumbre de hacerse un hueco a la persona cuyas palabras y acciones demuestren que sabe a dónde va. La indecisión es un hábito que normalmente aparece en la juventud y adquiere permanencia a medida que el joven pasa por la escuela, el instituto e incluso la universidad sin un propósito definido. La mayor debilidad de todos los sistemas educativos es que si
ni enseñan ni fomentan en el hábito de la decisión definida. Sería beneficioso que ninguna universidad permitiera matricularse a ningún estudiante, por lo menos hasta que éste constatase su principal objetivo de la inscripción. Todavía sería más beneficioso que todo estudiante que accediese a la universidad se comprometiera a aceptar una formación en el hábito de la decisión y se le obligara a superar un examen satisfactorio sobre esa materia antes de permitirle pasar el curso. El hábito de la indecisión, que se adquiere a causa de las deficiencias de nuestros sistemas educativos, acompaña al estudiante en la profesión que elige. Sí, en realidad escoge su profesión. Generalmente, los jóvenes que acaban de terminar sus estudios buscan cualquier trabajo que puedan encontrar. Aceptan lo primero que encuentran porque han caído en el hábito de la indecisión. El 98% de los asalariados ocupan los cargos que ocupan porque carecen de una decisión concreta para planear un puesto determinado y del conocimiento sobre cómo elegir a su empleador. La concreción de la decisión siempre necesita tener coraje, algunas veces en gran cantidad. Los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia se jugaron sus vidas con la decisión de añadir sus firmas a ese documento. La persona que toma una decisión definida de procurarse un trabajo en particular y hacer que la vida le pague el precio que exige, no se juega la vida en esta decisión, se juega su libertad económica. La independencia financiera, las riquezas, el negocio y los cargos profesionales deseables no están al alcance de la persona que se niega o rechaza imaginar, planear y exigir estas cosas. La persona que desea riquezas con el mismo espíritu que Samuel Adams deseaba la libertad de las colonias, sin duda va a acumularlas. En el capítulo sobre la planificación organizada, el lector, o en este caso el oyente, encontrará todas las instrucciones para comercializar cualquier tipo de servicio personal. También encontrará información detallada sobre cómo escoger el jefe que prefiere y el trabajo particular que desea. Estas instrucciones no tendrán ningún valor a menos que decida definitivamente organizarlas en un plan de acción. ¿Qué tal? Historias de inspiración. Yo no sabía eso de la historia estadounidense, la verdad. Aprendí algo interesante el día de hoy. Tampoco. Es que como no somos estadounidenses y no vivimos en Estados Unidos, no nos enseñan la historia de Estados Unidos, es normal. Conozco la historia de Venezuela, ya hoy por hoy conozco algo de la historia argentina, de la historia de Colombia, por consecuencia de la liberación de media de Latinoamérica. De Estados Unidos sé que Simón Bolívar participó en el proceso de batalla de liberación de Miami. Eso es kármico, por algo el Miami está inundado de venezolanos hoy por hoy. Y sí, de latinoamericanos en general. Miami se habla español. Sí. Y aquí en Argentina me enteré que Ecuador fue 50-50. ¿Fue Ecuador? No estoy segura de si fue Ecuador. ¿Fue Ecuador o fue Perú? Pido disculpas. Siempre me confundo entre ambas naciones. Pero uno de esos países fue liberado 50-50 ¿por quién? 50% por Bolívar, 50% por San Martín, que fue el que liberó a Argentina. ¿Qué pasó? Pasó algo parecido con lo de Washington. Okay. Llegó San Martín, hizo el trabajo más fuerte, pues ya San Martín estaba recansado. Ya no podía más, estaba viejo, estaba sin plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y casualmente llegó Bolívar y San Martín llegó y le dijo, mira el mío, llégate y termina todo el trabajo. Y en ese país los reconocen a los dos como libertadores. Interesante. Qué bien. Uh-huh. En este episodio aprendimos un poquito de historia. Sí, está bueno. Es bueno porque la historia que nos estaban contando, o sea, nos revela y nos confirma esto que nos dice de tomar decisiones,
de tener persistencia y ser organizados, de la importancia de tu equipo maestro. O sea, Ujú. no tomó la decisión una sola persona, fueron 56. Ujú. Sí. 56, no una. ¿Cuántas personas? Exacto. O sea, quizás el reconocimiento, entre comillas, mayor se lo lleva un líder, pero es una cara visible y detrás hay mucho, mucho, mucho trabajo, personas, esfuerzos, etcétera. Fíjense lo que llegamos a estudiar en el capítulo del día viernes, donde entendimos que tanto reniegan del capitalismo y finalmente el capitalismo lo somos todos. Exacto. Entonces, todos somos de alguna forma consecuentes y contribuyentes ante la historia. Lo bonito, por ejemplo, que llegamos a aprender con Roger el jueves de la semana pasada, el hecho de que tú eres el precedente del mañana. Lo que hemos hablado al principio de este libro con lo de las historias, con los momentos, las eras de oro. Todas son eras de oro. Entonces, toma conciencia y realmente la esencia del episodio de hoy es lo que tienes que tener para ser capaz de tomar decisiones trascendentales, rápidas. Recuerda que si tomas decisiones rápidas y las cambias muy lentamente, te puede ir muy bien. Uh-huh. Porque eres una persona que sabe lo que quiere. Uh-huh. Que puede ser tachada de terca. Sí. Pero sabe lo que quiere. Sí. Que no se deja llevar por las opiniones que pueda tener todo el mundo. Uh-huh. Porque a la final, si te dejas llevar por las opiniones, deja de tener tú una opinión propia. Uh-huh. Entonces, como decía, mantén los ojos y los oídos bien abiertos y la boca bien cerrada. Para que cuando tengas que abrir la boca, pues sepas cómo utilizar. Exactamente. No hables por hablar. Importante. No hables por hablar. Sí, y ya saben que una persona que habla por hablar y se vanagloria demasiado de cosas, muy probablemente... Exacto. Y bueno, también como dijo en esta última entrevista Roger, aprende a escuchar. Uh-huh. Porque claro, mantén tus oídos y tus ojos bien abiertos, pero decide con qué te quedas. Uh-huh. No te quedes con todo porque a la final hay muchas personas con muchas opiniones en la vida que sinceramente a nadie le importan. Sí. Entonces tú puedes quedarte con las opiniones de esas personas y no hacer nada, terminar tomando decisiones muy lentamente y cambiándolas muy rápidamente, sin saber qué es lo que quieres hacer, Uh-huh. sin tener una meta, una idea definida. Uh-huh. O puedes simplemente elegir qué escuchar, mantener esos ojos y esos oídos bien abiertos para aprender muchísimo, Uh-huh. sin andar diciéndole a todo el mundo lo que vas a hacer hasta que lo haces, porque como decía él también, las acciones demuestran más, bueno, eso no es exactamente lo que decía, pero es el dicho de que las acciones muestran más que 1000 palabras. Uh-huh. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes que aprendimos en el episodio de hoy. Uh-huh. Así que bueno, nada. Así que recuerda, aprende a escuchar, toma decisiones rápidamente, pero cámbialas lento, porque eso quiere decir que sabes lo que quieres. Exacto. Aquí te recordamos también la importancia de planificar, de tener un equipo maestro, que recuerda que no estás solo. No tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo de pedir ayuda cuando las necesites. Y tampoco soberbia de creer que no necesitas ayuda. Y no andes divulgando a Totirimundachi
lo que son tus planes hasta que puedas mostrar esos planes. Sí, para que no se fracture la confianza que pueda llegar a tener las personas con respecto a ti y a lo que eres tú. Y para que no te vayas a llenar de opiniones porque todas las personas tienen opiniones. Entonces dan opiniones que a la final, como no está completo, no son válidas. Sí. Y eso hace que a ti te den más dudas. Sí. Así que bueno, hay muchísimas cosas que aprendimos, hay muchísimas cosas que repasar, así que pueden volver a este episodio cuantas veces lo necesiten y a cualquier otro. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a que nos acompañen el próximo miércoles a continuar con el siguiente episodio. Toda la información la puedes conseguir en los enlaces de la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. Les deseamos un hermoso inicio de semana. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta. Te invitamos a que puedas compartir esta información y acuérdate que las ideas vuelan. Emprende.